Muy buenos días, amados. Qué bueno verles en esta hermosa y preciosa mañana, donde cada día estamos a puertas de su venida y donde cada día Dios nos está preparando para Él. Dios está preparando un pueblo, y ese pueblo que está preparando tiene una característica: huele a Cristo, expresa a Cristo, vive a Cristo, respira a Cristo, porque lo único que el Padre desea es todo lo que nos ha provisto, y a su vez lo único que el Padre desea. Dice el salmista: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Pero no es en el día, es en el que hizo el día. Este día lo hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él, porque lo que Él ha hecho, lo que ha obrado a través de la vida de su Hijo Jesucristo, es traernos de regreso aquello para lo que Dios destinó al ser humano, que el ser humano viva en un completo deleite con Él. Y en la medida que Dios va obrando en nuestras vidas, nos va conduciendo a esa realidad. Nuestra realidad no son las cosas de este mundo. Este mundo solo pinta espejismos, pero nuestra realidad se llama Jesucristo. Por eso la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto, la verdad no es una doctrina, la verdad no es un estudio teológico, la verdad es una persona gloriosa. De manera que a Él es al que necesitamos ver todos los días, y a Él es el que necesitamos conocer. Si tú solo ves Biblia y Biblia y Biblia, difícilmente tu corazón caerá derretido a los pies del Maestro. Pero cuando tus ojos son abiertos para contemplarlo a Él, es imposible mantener en pie. Juan, en Apocalipsis, cuando fue abierto su espíritu y ese mundo para poder ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores, dice: cuando le vi, caí como muerto, se derritió completamente ante los pies maravillosos de su Creador. Y estamos viviendo tiempos especiales, porque pronto aparecerá el deseado de las naciones, pronto será nuestra reunión con Él. Todos los días vemos cómo se cumple todo, pero todo lo que acontece afuera no nos asusta, mis amados. A los hombres y mujeres de Dios no nos asusta. Se puede temblar el mundo entero, se puede estremecer, como dijo el salmista, mis amados, pero para nosotros se va volviendo un palpitar más fuerte, porque cada día está más cerca el día de nuestra redención, cada día está más cerca el día de nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador, porque no somos de este mundo. Aquí estamos de pasajeros y estamos solamente de paso, como dijo Abraham. Esperamos la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso no nos amargamos por lo material pasa, eso hoy es y mañana se desvanece, mis amados, pero lo que Dios es permanece para siempre, permanece eternamente y para siempre. Y entonces, en todo este proceso que Dios viene obrando en nuestras vidas, y el tema de esta mañana respecto a lo que venimos hablando de morir en el altar del Señor, y respecto a aprender a orar conforme lo hemos modelado por Jesús nuestro Señor y Salvador. La oración tiene que ver con todo lo que es para la gloria de Dios. No tiene que ver con la gloria del hombre. Cuando el hombre quedó separado de Dios, quedó en búsqueda de tantas cosas para encontrar si alguna de ellas respondía a la necesidad de su corazón. Por eso el hombre puede acumular bienes, puede acumular éxito, por eso el hombre puede tener un cúmulo de logros, y eso, aunque le produzca alegría, jamás podrá producir plenitud en su corazón, porque la plenitud, y del único que se dice que produce plenitud,
es de Dios y nos la ha manifestado a través de su Hijo. Y dice la Escritura que en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué hermoso. Cuando nosotros pensamos en las cosas, y pensaba esta mañana mientras meditaba un poco lo que Dios tenía para enseñarnos en esta preciosa mañana, porque cuando uno lee la Escritura y todo está relacionado es con la gloria de Dios, desde el corazón humano pudiésemos pensar como que Dios fuera un ser egoísta, porque si todo es para su gloria, pensaríamos como que Dios no piensa sino en Él. Pero hay una luz maravillosa, mis amados. Cuando Dios dispuso todo para su gloria, dispuso de una manera especial que todos y cada uno de nosotros fuéramos partícipes de todo lo que Él es. Es más, si Dios nos hubiera entregado a la gloria de los hombres y hubiera restringido su gloria, seríamos los seres más miserables del universo. Pero cuando Dios ha restringido la gloria del hombre para hacernos partícipes de lo que Él es, ese ha sido el plan más extraordinario de parte de Dios, porque ciertamente cielo y tierra pasarán, mas todo lo que Él es permanece ¿para qué? Para siempre. Pero la única manera de que esto va haciendo algo real es que te estés encontrando y lo estés viendo a Él. Porque si no estás viendo al Señor, si solamente ves un libro, si solamente ves una historia, si solamente ves personajes escritos a través de todo lo que está narrado en la Biblia, eso difícilmente cambia la vida de una persona. Pero cuando se va abriendo ese mundo de Dios, y es lo que Dios está obrando, y para Dios abrirnos ese mundo tiene que ir quebrando nuestra vida, tiene que ir produciendo quebrantamiento en nuestro corazón. Y cuando hablamos de quebrantamiento no hablamos necesariamente de lloro, porque muchas veces nosotros podemos llorar mucho sin tener quebrantamiento. Podemos llorar mucho porque no tengo lo que deseo, puedo llorar mucho porque me duele lo que perdí, puedo llorar, pero estoy llorando es porque no obtuve lo que yo deseaba. Pero el quebrantamiento lo que hace es irme despojando de todo lo que yo anhelo para que Él se convierta en el único anhelo de mi corazón, en el único deseo de mi vida. Y ahí es donde cuando uno dice que todo fue hecho para la gloria de Dios, uno dice: Señor, este plan es extraordinario, es perfecto, es glorioso. Ahora entendemos un poco más lo que pedía Moisés. Cuando Moisés, después de haber visto milagros, después de haber visto señales, de haber visto prodigios, de haber visto maravillas, después de haber visto todas esas cosas, Moisés está pidiendo una sola cosa: Señor, muéstrame tu camino para que te conozca, Señor amado. O sea, todo eso es maravilloso, pero eso no se compara con quién eres tú. Todos esos milagros pasan y quedan atrás, pero lo que es Dios nunca queda atrás. Es un presente permanente para nuestras vidas. Ciertamente, si Dios te sanó ayer, ese milagro quedó atrás, y tal vez hoy o mañana puedes volver a enfermar, y entonces aparecerá una desilusión en tu corazón. Pero si sano o enfermo estás viendo al Señor, eso nunca va a quedar atrás, eso nunca se va a desvanecer, eso nunca va a dejar de ser en el corazón nuestro. Eso marca nuestra vida eternamente y para siempre. Pero se hace necesario, mis amados, y es algo en lo que Dios viene llevándonos a todos en un proceso, porque para Dios llevarnos a la madurez tiene que producir quebrantamiento en nuestra vida, tiene que sacarnos de cómo nosotros vemos a Dios para llevarnos a cómo Dios se revela en nuestras vidas. Dios tiene que sacarnos de todas nuestras ideas que tenemos acerca de Él, que parecen buenas, que parecen coherentes, que parecen atractivas, pero no dejan de ser la imagen que el hombre mismo se formó de Dios. Cuando Dios empieza a mostrarnos su luz, a dejarnos ver, como dice la Escritura, en su luz veremos la luz, entonces eso derriba todos los argumentos, porque el concepto que nosotros tenemos nacido en nosotros de Dios nos lleva a demandarle a Dios, pero no nos lleva a rendirnos a Dios. Pero cuando Dios se revela, es al contrario, cesan las demandas y aparece un camino de completa rendición a los pies del Señor. Ya es
un postrarse delante del Señor para no decirle: Señor, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué me vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Sino: Señor, ¿qué quieres que haga? Como le aconteció a Pablo cuando camino a Damasco, aquella luz resplandeció, aquella luz que lo dejó ciego al mundo natural, pero esa luz que lo encegueció al mundo natural le abrió los ojos al mundo del Espíritu, y empezó a ver lo que no había visto, a percibir lo que no había percibido. No sé si has visto cuando uno en un día muy soleado trata de mirar el sol, y entonces se produce una cosa que se llama encandilamiento, ¿sí? Que cuando miras un poco el sol, ¿sí?, y bajas la mirada, todo lo demás se volvió como tenue, como oscuro, como que, y a veces ya se vuelve más fácil como volver la mirada otra vez y mirar otra vez el sol, ¿cierto? De manera que cuando empiezas a ver a Dios, todo lo demás pierde su atractivo, porque el único atractivo se vuelve Él. ¿Para quién? Para nuestro corazón. Y cuando Él se vuelve el atractivo para nuestro corazón, no importa absolutamente nada, lo que importa es quién, lo que importa es Él. Él se vuelve el tesoro invaluable de nuestras vidas y de nuestros corazones, pero para eso necesitamos ser llevados ¿a qué? A la madurez, y ahí es donde Dios va haciendo un proceso en la iglesia, porque si nosotros miramos este aspecto natural, todos los que hemos sido padres, hemos tenido muchos la experiencia ya de tener hijos grandes en cuanto a edad, pero un día tuvimos la oportunidad de empezar a llevarlos al jardín, y cuando uno llevaba al niño al jardín, uno lo llevaba con un propósito. El propósito de llevarlo al jardín era más como que empezar a interactuar con otros niños, como que lo pusieran a jugar, como que me entretuvieran al niño todo el día allá. Entonces, como todo el pensamiento respecto al jardín no es cuánto el niño va a aprender, sino el pensamiento del jardín es cuánto el niño se va a entretener allá, ¿cierto? Entonces yo espero que me le hagan tantos juegos, espero que me le hagan tantas dinámicas, que me le pongan a hacer tantas cosas, que él se sienta sumamente sumamente entretenido y ocupado, ¿sí? Y ese es el pensamiento, y está correcto si llevamos con ese pensamiento los niños al jardín, porque ellos todavía no están en la capacidad de asumir otro estilo de vida, pero ellos van creciendo en su proceso, van creciendo en su edad, van creciendo en la necesidad de asumir responsabilidades, van creciendo en la necesidad de que su vida vaya cambiando, y llega el momento donde llegan a la universidad. Y cuando llegan a la universidad, el que llega a la universidad ya no va a la universidad para ver cómo lo entretienen, para ver cómo le muestran jueguitos, para ver cómo pasa el tiempo, para ver cómo hacen cosas para que él no se aburra, sino que empieza, o debería de existir una particular, no deja de haber o no deja de existir el que sigue yendo a la universidad como si fuera al jardín, ¿cierto? Pero ocurre algo en la universidad, y es que esa persona dice: esto que estoy aprendiendo aquí, ya no necesito aprenderlo para ganar una materia, yo necesito aprender esto porque es que esto es lo que necesito empezar a poner en práctica, porque de esto voy a trabajar, en esto me voy a desempeñar, en esto, o sea, de manera que no necesito simplemente ir a cumplir un horario, una rutina, sino que voy a ser equipado, a aprender, a entender algo que voy a llevar ¿a dónde? A la práctica. Y entonces uno se da cuenta que la diferencia entre el jardín y la universidad son muchas. En la universidad hay que trabajar, hay que prepararse, hay que trasnocharse, demanda muchas cosas porque se está preparando y se tiene una convicción. Ese que tiene esa convicción en su corazón de ser médico está aprendiendo, porque cuando vaya a la vida real, ¿sí?, en medio de una urgencia, en medio de una cirugía, la persona que está allá en el cuarto donde hacen las cirugías, ¿cierto?, no entra, mira al paciente y sale y empieza a consultar un libro. Ay, si tiene el corazón así chorreando sangre, ¿qué hacemos? Ay, si se le está derramando el cerebro por un lado de la cabeza, ¿qué hacemos? Y hasta que encuentre todos los detalles. Cuando volvió, el paciente ¿qué? Se murió,
¿cierto? De manera que él entendió que todo lo que se había dejado escrito aquí, ahora tenía que volverse parte de ¿quién? Tiene que volverse parte de su vida, porque cuando aparezca la emergencia no hay tiempo de ir a consultar al libro. Lo que necesita es que ahora fluya todo lo que está grabado en su corazón, todo lo que está plasmado dentro de ¿quién? Dentro de su vida. Y eso necesita acontecer en la vida de la iglesia, porque necesitamos dejar de ser los que asisten al jardín de la iglesia, ¿cierto? A venir a ver cómo me entretienen, cómo me ocupan, qué va a pasar hoy, cómo va a hacer algo, me van a hacer reír, no me van a hacer reír, van a hacer que el tiempo se me pase rápido y salir para esperar al domingo siguiente cómo vuelvo a que me entretengan otro ratico, pero resulta que llegó el tiempo de entrar en la universidad de Dios, el tiempo donde necesitamos entender que Dios no nos trae para entretenernos, Dios nos trae para enseñarnos acerca de la vida que ha puesto en nosotros y de la vida que Él quiere mostrarnos a través de lo que está escrito, pero que la quiere hacer palpable en todo rincón donde quiera que estemos. No para que estemos allá detrás del libro, sino para que estemos experimentando la vida que nos ha sido ¿qué? La vida que nos ha sido dada. Y empecemos un momento allí por Efesios capítulo número 13, Efesios capítulo 4 verso 13, Efesios 4, 13. De manera que Dios va obrando un proceso que va a traer estabilidad a nuestras vidas, que nos va a ir llevando en la dirección correcta, porque si no empezamos a madurar y a crecer, y ese madurar y crecer, el niño que quiere ver regalos, el niño que quiere ver obsequios, el niño que quiere que le hagan, esa es la vida de un niño, pero ya no puede seguir siendo la vida del creyente. Ya la vida del creyente no puede seguir viniendo cada semana a ver cómo Dios le da un trabajo, a ver cómo Dios le mejora sus situaciones, a ver cómo, ya no puede ser esa la situación. Y ahora tiene que ser un venir a conocerlo, venir a experimentar la vida, que si salió del trabajo, amén, y si no salió del trabajo, la provisión no viene del trabajo, la provisión viene de Dios, amén. Con eso no estoy diciendo que vaya a botar su trabajo y sea irresponsable, no, sea diligente en lo que tiene que hacer, pero no pierda de vista, la provisión viene de parte de ¿quién? Viene de parte de Dios. Él es el proveedor, ¿qué? El proveedor nuestro, Él es el que sustenta ¿qué? Nuestras vidas, porque si no alcanzamos madurez, mis amados, vamos a experimentar lo mismo que Israel en el desierto. Si usted mira, Israel sale 3 días de camino después de haber cruzado el mar en seco, después de haber visto cómo los egipcios perecieron cuando el mar se cerró. Aquellos 3 días después se llegaron a un lugar llamado Mara, tenían sed y fueron a beber y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, y cuando no pudieron beber de esas aguas se levantaron en queja delante de Dios: vamos a morir de sed, nos sacaste a este desierto para que muramos de sed. Y digamos que si ese es el comienzo, está bien, habían cosas que no habían entendido. El asunto es que 40 años después están llorando por lo mismo, se están lamentando por lo mismo. 40 años nos sacó a perecer de sed. 40 años han visto la mano de Dios. El problema es que en esos 40 años la mayor parte no han visto a Dios. Y si nosotros esperamos solo ver la mano de Dios, no va a haber reposo en nuestro corazón, porque el reposo no viene por ver cosas, el reposo viene por conocer a Dios. Es lo que ha dicho: alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Los que pudieron conocer y entender por la gracia de Dios, su vida tuvo un reposo ¿qué? Un reposo diferente. Por eso cuando el Señor le dice: voy a llevarlos a la tierra prometida, le dice a Moisés: pero yo no voy a ir con ustedes. Moisés dice: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Porque Moisés entendió que no era ser llevado a un lugar, era ser llevado a una comunión,
a una relación, a un conocer, a un ver a quién, al Señor. Y cuando Dios le permitió degustar eso a Moisés, Moisés no se quería devolver en el camino. Moisés dijo: no me voy a devolver de disfrutarlo a él, ponerme a pedirle a él. Aconteció algo, habían alcanzado ¿qué? Madurez. Pero si no alcanzamos madurez, vamos a dar vueltas en lo mismo, cada semana pidiendo por las mismas cosas, ¿sí o no? Una pregunta: ¿en manos de quién está su salud? Amén. Si su salud ya está en las manos de Dios, reposen en el Señor, reposen. Y si no puede reposar, vaya y humíllese y ore y dile: Señor, Señor, no me quiero parar de aquí hasta que me des descanso en mi alma, Señor, hasta que mi alma esté en reposo respecto a esto, Señor. Independiente de lo que sienta mi cuerpo, Señor, que mi alma sienta reposo en ti, Señor. Y ese es el verdadero reposo ¿de quién? De nuestras vidas, porque muchas veces hemos recibido sanidad del cuerpo, pero aún ya siendo sanos, adentro no hay reposo dentro del corazón. Pero hay gente que no ha recibido sanidad y ya vino ese reposo sobrenatural. Eso no quiere decir que no tengamos la esperanza de que Dios obre, pero entramos a un reposo especial en las manos de quién, en las manos de Dios. Dice Efesios 4:13, ¿cuál es el deseo de Dios? Hasta que los pastores lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Cierto, porque a veces es el pensamiento que nosotros tenemos, que es que el que tiene que aprender de Dios es el pastor, que el que tiene que conocer de Dios es el pastor, que el que tiene que oír a Dios es el pastor, que el que tiene que ser quebrantado es el pastor, ¿sí? Y resulta que aquí dice hasta que todos, ¿cierto? Todos necesitamos ver a quién, a Dios. Todos necesitamos oír a Dios, experimentar a Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de la vida que nos ha sido ¿qué? Provista. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire lo hermoso, porque es necesario que el Señor nos vaya llevando allá. Dice el versículo siguiente: para que ya no seamos niños de kinder, para que ya no seamos niños de jardín, llevados como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento ¿de qué? De doctrina. Y es muy importante esto, mis amados, que lo examinemos a la luz de Dios, porque a veces nosotros tenemos nuestra propia doctrina y entonces no estamos siguiendo lo que otro opina, sino estoy siguiendo mi propia opinión, mi propio concepto de Dios. Y ahí es donde yo necesito un ser despojado de mis propios conceptos, ¿cierto? Para que pueda seguir lo que Dios dispuso y experimentar lo que Él dispuso, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. En amor crezcamos, mire lo hermoso, el deseo de Dios, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire lo hermoso, cada miembro del cuerpo necesita ir recibiendo crecimiento, ¿cierto? Crecimiento. Si usted mira el cuerpo natural, a no ser que tenga una anomalía, usted se va dando cuenta que todo el cuerpo va creciendo como uniformemente y todos los miembros, ¿cierto? Por eso somos asombrados de cómo de pronto uno vio un bebé allá pequeñito, que ¿cuánto midió? Que midió 50 centímetros, 54, 49 centímetros. ¿Que cuánto pesó? Que pesó 3.000, 3.500 gramos, ¿sí o no? Y después lo ve uno de 1,85 y pesando 100 kilos, y uno se da cuenta como eso que era pequeñito, todo el cuerpo fue creciendo.
De manera que como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos crecimiento. ¿El crecimiento que da quién? El crecimiento que da Dios, para que ya no estemos corriendo de un lado para otro en nuestras propias ¿qué? Opiniones, porque a veces estamos corriendo aún tras nuestros gustos, ¿sí o no? A veces no hemos hallado lugar en Dios, sí, porque andamos buscando nuestros propios gustos, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente, mire, cuando usted se mueva de un lugar para otro, muévase porque Dios le dijo, no se mueva por sus gustos, porque si usted se mueve porque algo no le gustó en un lugar y después llega a otro lugar y hay otras cosas que no le gustan, porque en las formas de los hombres hay muchas cosas que no están en la voluntad de quién, en la voluntad del Señor, en las formas nuestras. Pero cuando es Dios el que nos está cimentando, mis amados, de una manera especial, Dios no nos va a dejar extraviar en ese camino por torpe que seamos. Él lo ha prometido de una manera especial. Vaya conmigo a Hebreos 5:11, por favor. ¿Por qué necesitamos alcanzar madurez? Y para alcanzar madurez se necesita ¿qué? Quebrantamiento. Quebrantamiento. Que Dios vaya quebrando mis estructuras, que Dios vaya quebrando mis conceptos, que Dios vaya quebrando mis opiniones aún acerca de Él y se vaya revelando de una manera muy especial. 5:11 dice Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y dice por una razón, dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya que maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento ¿qué? Sí, y no de alimento sólido. ¿Cuándo estamos con necesidad de leche? Cuando estoy esperando que me diga, mire, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a sacar de ahí, Dios va a ser fiel con usted. Todavía estoy necesitando ¿qué? Leche, porque el bebé está necesitando ¿qué? Pero cuando vamos creciendo, sí, vamos a ir entendiendo algo. Dios en Él mismo se ha provisto todo lo que nuestra vida ¿qué? Lo que nuestra vida necesita. Amados, los seres humanos no disfrutamos el hoy por una de dos razones: o estamos pegados al pasado o estamos angustiados por el futuro. Respecto al pasado, qué me pasó, qué no me pasó, qué tuve, qué no tuve, qué me hicieron, qué no me hicieron, y entonces anclados allá. Y miramos al futuro: ¿y qué pasará mañana? ¿Tendré para comer? ¿No tendré para comer? ¿Habrá trabajo? ¿No habrá trabajo? ¿Tendré salud? ¿No tendré salud? Y dejamos de disfrutar el hoy de ¿quién? El hoy de Dios. Porque si no alcanzamos madurez, no vamos a ver cómo en Dios toda nuestra vida, el pasado, el presente y el futuro están resueltos. Están resueltos a tal manera que la Biblia ya no nos cuenta cómo termina la historia, aunque nosotros todavía no hayamos llegado a dónde, al final. La Biblia nos cuenta cómo termina toda la historia, y la Biblia ya nos deja ver cómo termina la historia de todos aquellos que han sido hechos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Si no vamos viendo en ese ámbito eterno, las preocupaciones de lo temporal van a seguir encegueciendo nuestro corazón y vamos a seguir afanados por las cosas que perecen. No os afanéis por qué habéis de comer o por qué habéis de qué, de vestir, dice la Escritura. Miren lo hermoso. El Señor dice: miren las aves del campo, ellas no siembran, ellas no cosechan, ellas no tienen graneros para guardar, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y cuántas son? Millones de millones, ¿cierto? Miren los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de quién. ¿Y sabe quién los viste? Dice la Escritura: si vuestro Padre Celestial los viste así, ¿sí o no? Y miren lo hermoso:
Y las aves no han recibido en su interior la vida que nosotros hemos recibido. Y las flores no han recibido en su interior la vida que nosotros hemos recibido, la vida del Hijo. Y ellas, sin haber recibido esa vida del Hijo en su interior, ¿sí?, están confiadas en todo lo que Dios obra. ¿Cuánto más la confianza que debe producir la vida del Hijo de Dios en cada uno de nosotros? Para que no estemos afanados y no podamos disfrutar el hoy, lo que Dios dispuso de Él hoy para que le conozcamos, para que no estemos afanados ni ansiosos en nuestro corazón, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la Escritura. Y dice entonces el versículo número 12, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero necesitamos ser entendidos en ello, ¿sí? Porque a nosotros, cada vez que miramos en la Escritura bien y mal, para nosotros bien y mal lo miramos desde el punto de vista, desde lo que para mí es bueno y desde lo que para mí es malo, desde lo que la moral del ser humano ha definido como bueno y desde lo que esa moral ha definido como malo, lo que ha definido como bueno o malo la cultura, o lo que han definido como bueno o malo los gustos del ser humano. Pero ese no es el discernimiento del que Dios está hablando. Ahí el Señor nos deja ver que cuando Él está hablando discernir el bien, ¿cuál es el bien que Dios nos ha provisto? El bien que Dios nos ha provisto tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y el mal que ha ocurrido en el ser humano es la naturaleza de pecado. Entonces el Señor, cuando nos va ejercitando, nos va llevando a poder diferenciar entre Cristo y esa naturaleza de pecado. Porque hay cosas buenas que produce la naturaleza de pecado, pero todo lo que produzca la naturaleza de pecado, así es bueno, así sea bueno, ¿qué es? Pecado. Porque no es por buena o por mala acción, es de dónde procede. Y todo lo que produce de una naturaleza destituida de la gloria de Dios es pecado. Y dice que el Señor nos va llevando a esa madurez para discernir entre lo que es de Cristo y lo que es de ¿qué? Y lo que es de la carne. ¿Cuál es el bien de Dios para nosotros? Es la vida de su Hijo. ¿Y cuál es el mal? La naturaleza de pecado que hay dentro de cada uno de nosotros. Esa naturaleza de pecado es contraria a Dios, es rebelde a Dios, no quiere nada respecto a ¿qué? A Dios. Y como dice la Escritura, esto es importante entenderlo, dice que en los postreros tiempos vendrían días peligrosos o tiempos peligrosos. Y tiempos peligrosos porque dice vendrían hombres amadores de sí mismos. Y ella al final de toda la lista dice que amarían los deleites más que a Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ¿quién? De ella. Y mire lo tremendo de esto: cuando nosotros hacemos de Dios el medio para cumplir lo que yo quiero y los deleites de mi corazón, y no poder entender que he sido llamado para que ahora mi vida entre en los propósitos maravillosos de ¿quién? Del Señor. Y como hoy todo se ha centrado en el hombre, la Biblia no está centrada en el ser humano. La Biblia está centrada en Cristo y en el propósito de Dios a través de Cristo. ¿Para quién? Para cada una de ¿qué? Para cada una de nuestras vidas. De manera que a veces somos amadores de los deleites y lo que buscamos es que Dios nos conceda ese tipo de cosas, cuando Dios precisamente de esas es la que quiere librarnos.
Dios no nos bendice cuando nos da cosas, Dios nos bendijo cuando nos dio la vida de su Hijo. Y quisiera ponerles un ejemplo que veíamos esta semana muy especial, porque como nosotros nos cuesta cambiar el lenguaje en la iglesia y nosotros tenemos como bendición lo que no es bendición, ¿cierto? Mis amados, no olvide, la añadidura no es bendición, es añadidura. La bendición de Dios para nosotros es la vida de su Hijo, puesta y derramada desde la cruz del Calvario sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros. Esa es la bendición de ¿quién? De nuestras vidas. Coloquemos un ejemplo natural. Usted tiene serios problemas de salud, está muy enfermo, y si lo llevamos al plano solo de la salud y usted está muy enfermo, ¿cuál es su primera necesidad cuando está muy enfermo? En el plano natural, salud, sanidad, ¿cierto? Pero resulta que usted viene y lo visitan, y el médico que vino a visitarlo vino y le trajo una camisa muy costosa y unos tenis de marca muy finos. En el estado de salud que usted está, ya no sale ni a la calle porque no puede caminar, no se para de la cama porque no lo puede hacer. Pero el que vino de visita le trajo unos tenis muy finos, de mucho valor, ¿sí o no? Cuando usted está enfermo, ¿cuál es su prioridad? La salud, ¿sí o no? De manera que usted agradece que le hayan dado esos tenis y esa camisa, pero como su prioridad no es qué cosa fina va a vestir, sino su prioridad es la salud, ¿usted qué hace con esa camisa y con esos tenis? Pasaron a un segundo plano, porque la prioridad es la que es la salud. Esa añadidura no tiene ningún valor, porque el valor todo cuando está enfermo lo tiene la ¿qué? La salud. Mis amados, cuando Dios empieza a dejarnos ver la vida que es Cristo en nosotros, todo lo que Dios añada, ¿sí?, no tiene tanto valor o no tiene ningún valor, porque todo el valor lo tiene la ¿qué? La vida. De manera que tú ves como bendición la única bendición que Dios nos ha dado, y es la vida de Jesucristo depositada por su Espíritu en cada uno de nosotros. De manera que una vez Cristo vino a morar en tu vida, tú y yo ya somos bendecidos. ¿Qué dice la Escritura en Efesios 1:3? Dice de manera muy especial que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo Dios? Con la vida de ¿quién? Con la vida de su Hijo. Y si la vida de su Hijo está en nosotros, pues si la añadidura aparece, bien. Si aparece con marca o sin marca, bien. Porque eso no es lo que le da valor a ¿quién? A nuestras vidas. Y sigue siendo la añadidura, ¿sí o no? Usted enfermo, buscando salud, ¿sí?, le da igual ponerse una camisa que valga millones, le da igual ponerse una camisa de 5,000 pesos, ¿cierto? Cuando la vida de Dios se instala en tu corazón, cambian todos los valores de la vida de un ser humano, cambian todos los valores. O sea que no voy a poner una camisa de marca, no, si se la puede poner, póngasela. No estamos hablando de que no se la pueda poner. Lo que le estoy diciendo es que eso no es lo que le da valor a su vida. Usted no vale más a los ojos de Dios porque tiene una camisa que vale un poco de plata. Usted vale a los ojos de Dios porque en su vida está depositado el más excelso tesoro dado por Dios. ¿Para cada uno de quién? Para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros corazones. Romanos capítulo número 5, versículo número 10. Entonces, en este proceso de madurez, Dios, ¿qué nos va a ir llevando a entender? Veíamos la semana anterior, no sé si tuvo la oportunidad de meditarlo un poco esta semana, de preguntarle al Señor, porque las respuestas no las tiene el pastor, las respuestas las tiene el Señor. Una persona solamente puede exponer la Escritura, pero el único que puede revelar el corazón de Dios se llama Jesucristo. Él dijo: nadie puede conocer al Padre sino aquel al que el Hijo se lo quiera, ¿qué? Se lo quiera revelar, ¿cierto? Y entonces veíamos que como seres humanos necesitamos una vida de oración, y que esa vida de oración no es para conseguir lo que nosotros queremos, no es para conseguir lo que nosotros deseamos, aunque tenemos la oportunidad
de poner todo en las manos de ¿quién? De Dios. Sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones, ¿cierto? Con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias. Pero una vez lo puso en las manos de Dios, ¿la respuesta de quién depende? De Dios. Porque todo lo que Dios responde, lo responde es para el cumplimiento de su propósito en nuestra vida, no para complacer el corazón de ningún ¿qué? De ningún ser humano. De manera que no es la oración la que nos pone en comunión ¿con quién? Con Dios. No hay ninguna actividad que el hombre pueda hacer que lo pueda poner en comunión con Dios, porque lo único que lo ha puesto en comunión con Dios es la vida de Jesucristo. Si la vida de Cristo está dentro de una persona, esa persona ya está en comunión ¿con quién? Comunión con Dios. Que no sea consciente de eso y que Dios esté haciendo procesos en una vida para hacerlo consciente de esa realidad dentro de su corazón y dentro de todo su ser, es algo extraordinario y glorioso, que Dios va abriendo y ensanchando ese corazón para que podamos ver la realidad para la que nosotros fuimos creados. Pero dice Romanos en el capítulo número 5, en el versículo número 10, solo la vida de Cristo es la que nos reconcilia ¿con quién? Con Dios. Y dice acá, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios porque oramos, porque ayunamos, porque asistimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque hacemos vigilias, porque hacemos campañas. ¿Por qué razón fuimos reconciliados? Por la muerte de su Hijo. Y dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto es hermoso meditarlo dentro del corazón para cada uno de nosotros, porque la salvación no es simplemente que se nos evitó un juicio. La salvación no es simplemente que se nos evitó un juicio. Jesús recibió sobre él el juicio que nosotros ¿qué? Merecíamos, para que nosotros no lo recibiésemos. Pero la salvación no es solamente que se nos evitó un juicio, la salvación es que se nos dio una vida. Y ahí en ese solo verso que acabamos de leer están las dos cosas. Fuimos reconciliados en la muerte ¿de quién? De su Hijo. Ahí fuimos librados ¿del qué? Del juicio. Pero en esa entrega también ahora recibimos una vida dentro de nosotros, un tesoro especial dentro de nuestras vidas, porque la salvación no es no ir al infierno. La salvación es una persona, su nombre es Jesucristo. De manera que cuánto más seremos salvos por su vida, porque Él es la salvación, porque Él es la salvación. Colosenses capítulo número 1, verso 19. Colosenses 1, 19. Respecto a esta reconciliación con Dios. Por cuanto agradó al Padre, dice el 1:19, que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Dice ahora el verso número 20. Escuche esto. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuál es el único reconciliador? Jesús. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre ¿de quién? La sangre de su cruz. En el diccionario la palabra reconciliar significa unir, volver a colocar en una relación. Y el único que hizo posible eso fue ¿quién? Jesucristo. La reconciliación es la acción y el efecto de volver a unirse. Y la única manera de poder volver a estar unidos a Dios era por medio de su Hijo ¿qué? Por medio de su Hijo Jesucristo. Él no solamente nos estaba reconciliando, sino que Él es nuestra reconciliación. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Si lo llevamos al plano natural, llevémoslo a un plano matrimonial. Dios permitió que una persona fuera consejero de un matrimonio.
Y ese matrimonio que estaba enemistado volvió a unirse, ese matrimonio volvió a ser restaurado, pero en el plano natural, ¿qué ocurre con el reconciliador? Una vez ese matrimonio fue otra vez unido, el reconciliador ¿qué? Desaparece, porque sobra en el plano ¿qué? Natural. Pero en el plano espiritual no sucede así, porque en el plano espiritual Jesús apareció para con su obra reconciliarnos por medio de la muerte en la cruz del Calvario con el Padre. Por su muerte nos ¿qué? Nos reconcilió. Pero una vez con su muerte nos reconcilió, si Él no está presente, que Él es la reconciliación, no puede haber reconciliación con Dios. De manera que Él tiene que permanecer presente en nuestras vidas para que la reconciliación ¿qué? Permanezca. Por eso no es el que reconcilia, Él es la reconciliación. Hace por un lado una obra, pero por otro lado Él es el único que nos une única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Porque siempre estamos pensando no en quién es Cristo, sino en qué hacemos ¿qué? En qué hacemos nosotros, ¿cierto? Entre más claro se hace Cristo, más la vida de Cristo ordena el caminar de cada uno de quién, de nosotros, ¿cierto? Muchas veces alguien me preguntaba, o sea que si todo lo hace Cristo, y si Cristo es el que hace toda la obra, entonces ¿cuándo cambio? Digo, no, ahí es donde tiene toda la oportunidad de cambiar, porque no hemos cambiado, es porque nosotros hemos querido hacer la obra. Cambiamos formas. Esta semana hablaba con mi hijo respecto a un tema, y el tema es, porque todos los seres humanos, ¿sí? No sé si solamente le pase al pastor, no sé si le pase a ustedes, puede ser que ustedes vayan más adelante, pero le decía, hay momentos donde hay personas que son muy difíciles para uno, y entonces uno no tiene como buena relación con esas personas. No quiere decir ni que se esté odiando, ni que las esté aborreciendo, ¿sí? Pero son personas que uno tiene una relación un poco distante. Muchas veces las evita, muchas veces no quiere encontrárselas, muchas veces no, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros hacemos es cambiar cosas para sentirnos mejor creyendo que estamos cambiando. Entonces yo digo, vea, no, cuando yo veo a esa persona, pues yo ya no le hago mala cara, siquiera la saludo y sigo, pero es que mire que yo ya no le hago mala cara. Y entonces uno cree que hizo el gran cambio porque no le hace mala cara, pero en el fondo está pensando, pero ojalá no me la hubiera encontrado, pero ojalá no me hubiera tenido que relacionar ¿con quién? Con ella. Entonces simplemente cambiamos la forma, ¿cierto? Es más, hay personas que nos generan molestias y muchas veces compartimos con ellas y lo que hacemos es cambiar la actitud ignorándolas, entonces las ignoramos. Entonces pensamos que como ya no le presto tanta atención es porque yo ya mejoré y cambié el corazón. No, usted cambió su actitud de prestarle atención para volverse un indiferente, pero sigue siendo la misma naturaleza obrando de otra manera, su vida no ha cambiado. ¿Cuándo su vida cambia? Cuando usted empieza a humillarse delante del Señor y le dice, Señor, solamente tú puedes hacer posible que esta personita pueda ser amada. Ya me di cuenta que no soy capaz de cambiar todas las formas. Es más, soy capaz de fingirle una sonrisa, soy capaz de fingirle un abrazo, soy capaz de fingirle una preocupación, pero no soy capaz de amarla, solamente tú lo puedes hacer. Y entonces empieza uno a humillar su corazón y a humillar su corazón y a humillarlo hasta que sea el Señor que amando a esas personas, porque Dios no tiene las restricciones que nosotros tenemos, y por eso Dios me tiene que llevar a ese lugar de muerte. Pero como nosotros no queremos enfrentar eso allá en la presencia de Dios, decirle, Señor, aquí estoy humillado, hasta que lo que le pasó a Jacob cuando entró a Peniel, había una angustia en su corazón y entró y luchó toda la noche hasta que Dios
le dio reposo en su corazón. Vi a Dios cara a cara y fue librada ¿qué? Mi alma. Y Dios libra nuestros corazones de toda esa realidad. En 2 de Corintios 5, 18 y 19 dice la escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, verso 19, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire lo hermoso. Dios enseñándonos cómo nos reconcilió con Él, pero ahora haciéndonos un instrumento para poder compartir con otros de esa reconciliación. Y para eso tiene que ser visto claro Jesús en nuestras vidas, y para eso Dios está obrando esa luz maravillosa. Cuando nosotros vamos al diseño de Dios, nos recuerda lo que Dios ha hecho. En Génesis, cuando uno empieza a leer Génesis, allá hay una cantidad de cosas que Dios dejó para detallar sobre nuestras vidas lo que necesitamos. El Señor dejó ver en la creación, ¿sí?, como cada cosa. Y Camilo Mateos compartió esto cuando estuvimos en el retiro, algo muy bonito, de cómo cuando Dios, de una manera especial, en el principio en Génesis, Dios separó las aguas de la tierra, y dice la escritura que a lo seco llamó tierra, y a la reunión de todas las aguas llamó mares. Pero después llamó a las aguas y les dijo que dieran vida, que produjeran toda clase de animales, y les dio la orden a las aguas que produjeran aves y que produjeran toda clase de ¿qué? De peces. Y a cada uno le dio la orden para que su hábitat produjera. Después llamó a la tierra, y a la tierra le dijo que produjera hierba verde. También le dijo que produjera todos los animales terrestres, y cada uno salió de donde iba a ser ¿qué? Su hábitat. Pero que cuando Dios fue a hacer al hombre, no llamó a nadie, sino que se llamó ¿a quién? A sí mismo. Se llamó a sí mismo para hacer ¿a quién? Para hacer al hombre, para dejar ver que habíamos salido de Él y que en Él está todo el diseño de nuestras vidas. Pero cuando vamos a la cruz del Calvario, encontramos de manera muy especial y particular que en la cruz del Calvario, para Dios restaurar lo que el hombre había perdido, nuevamente en la cruz del Calvario Dios no llamó a nada de lo creado. En la cruz del Calvario, para Dios traer salvación, se llamó a sí mismo en la cruz del Calvario, para volvernos a hacer de nuevo. Y para volvernos a hacer de nuevo no nos tomó del polvo de la tierra, para volvernos a hacer de nuevo tomó de Él mismo, y fue lo que depositó en cada una de nuestras vidas, y depositó en cada uno de nuestros corazones, y ahí hizo posible una completa reconciliación con Él, confirmando nuevamente el diseño para el hombre, diciéndole al hombre: mira, tu hábitat no es este mundo, tu hábitat soy yo soy tu vida, yo soy tu aliento, yo soy todo lo que tú necesitas de una manera especial. Y escuchando a Jesús orar, porque la mayor parte del tiempo nosotros hemos aprendido a orar es de los hombres, de lo que escuchamos de los hombres aprendemos, y como les decía hace unos días a los hermanos, a veces ni siquiera nosotros nos ponemos a orar. A veces cuando alguien está orando nos volvemos evaluadores de la oración, ¿cierto? Y les ponía un ejemplo, porque escuchamos a alguien orar y empezamos a preguntar: ¿viste por qué dice esto? Ay, ese será que está pecando en esto, y si está diciendo eso es por esto y por lo otro, y empezamos nosotros a evaluar la oración de otro. Y leí una historia que me llamó mucho la atención, porque un joven y un pastor, había un joven nuevo y el pastor se había reunido con él y lo estaba instruyendo. Tomaron aparte un tiempo para orar y el pastor empezó a orar,
El pastor, como tenía un recorrido, conocía Biblia, tenía unas prácticas, pues su oración estaba llena de palabras muy bonitas, de palabras coherentes, de palabras llenas de versículos bíblicos. Y el pastor terminó de orar y le dijo al joven que orara ahora él. El joven no tenía la experiencia para orar y cerró los ojos y se puso a orar. Cuando el joven empezó a orar, empezó a decir tantas cosas que no coincidían con lo que nosotros diríamos, de manera que el pastor abrió los ojos y se puso a mirar al joven cómo oraba, y el joven ahí con los ojos cerrados hablaba con Dios y le decía todas las cosas, y el pastor lo miraba y decía: apenas termine de orar le voy a explicar que no es así, que así no puede orar. Terminó el joven de orar y el pastor le dijo: bueno, ya terminó de orar, pero es que necesito corregirle muchas cosas de lo que usted estaba orando. Entonces el joven le dijo: pastor, me disculpa, pero es que yo no estaba hablando con usted. Y esa es la realidad, que nos perdemos de un asunto porque no queremos dejar que la obra de Dios sea hecha en cada corazón, sino que queremos controlar a todo mundo para que haga no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme nosotros que queremos y nuestro parecer. Pero cuando los discípulos se acercaron para escuchar a Jesús orar y aprendieron de Jesús, vino algo que ellos no conocían y que empezó a abrir un mundo especial y que solamente era posible hasta que Jesús viniera. Por eso Jesús es el gran tesoro para nuestras vidas, porque ellos empiezan a escuchar a Jesús y Jesús ora diferente a todos los demás. Cada vez que Jesús oraba no buscaba nada de él, todo lo que buscaba era en relación con lo que Dios había dispuesto. Cuando les enseñó el Padre Nuestro, les dice: vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Y la oración empieza con: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, está centrada en todo lo que Dios quiere. Cuando vas al huerto del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní nuevamente Jesús está orando todo lo que Dios quiere, y es para la gloria de ¿quién? De Dios. Cuando vas a Juan 17 y escuchas la oración más larga que Jesús hizo y está ahí registrada, escuchas: Padre, yo te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. De manera que había un solo anhelo en el corazón de Jesús: la gloria del Padre. Cada vez que él oraba, él no estaba pensando en qué lo complacía a él, sino cuál era la gloria de Dios en todo eso que Dios estaba manifestando. Pero de una manera especial Jesús empieza a enseñarles Padre, y era algo que ellos no conocían. ¿Y sabe por qué? Porque hasta ese día había aparecido el único que puede dar a conocer al Padre. Está escrito en la Escritura: nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le enviare, pero nadie puede conocer al Padre si el Hijo no lo revela. De manera que el único que puede revelar al Padre es ¿quién? Jesús. Y esto es glorioso. ¿Por qué? Porque esto va a quitar muchas excusas en nosotros. Porque a veces, en estos días hablaba con alguien y me decía: es que es muy difícil conocer a Dios como Padre cuando yo tuve un padre irresponsable, un padre vacío, un padre que en lugar de cuidarme fue el que me hizo daño. Entonces, ¿cómo voy a confiar en Dios como Padre si yo no tengo el modelo de un Padre? Pero mis amados, ¿quién revela al Padre? Jesús. El único que revela al Padre es Jesús. Si Jesús viene a tu vida, Él va a revelar al Padre. Y cuando Dios, el Padre, es revelado por la vida de Jesús a nuestros corazones, ¿sabe qué es lo que hace esa luz del Padre? Empieza a sanar en tu corazón esas huellas que el Padre terrenal dejó en tu corazón y que no eran buenas, ese vacío, ese dolor, esa tristeza. Entonces no es al revés, no es la imagen correcta de un Padre terrenal el que te va a hacer ver correctamente a Dios, sino es la vida de Cristo el que va a revelar al Padre, y esa revelación del Padre va a sanar todo lo que los padres terrenales hubieran dejado como huella de dolor en nuestro corazón. Y es hermoso, porque viendo a Jesús y aprendiendo de Él y siendo Él el que ore a través de nosotros, nos va a llevar a experimentar una realidad gloriosa en nuestro corazón, porque ponemos todo en qué hace el hombre,
Y Jesús pone todo en que hace Dios. Todo lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre, y el Padre es el que hace las obras que ustedes me ven hacer. Que todo lo que Dios nos va llevando y va ensanchando nuestro corazón de una manera especial es para hacernos partícipe de su gloria. Y cuando nos deja ver quién es Él, todo lo que Él es, va a producir una completa sanidad en todo lo que ha habido en nuestro corazón.